Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar por el análisis de Acciona. Hoy vamos a ver desde Acciona hasta Grifols y, como siempre, en un segundo vídeo analizaremos desde Iberdrola hasta Unicaja. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Además, si te haces miembro del canal, podrás disfrutar del segundo vídeo un poquito antes de que se abra para todo el público. Ahora sí, tenemos aquí el gráfico de Acciona, gráfico semanal, donde podemos ver una corrección bastante importante desde los 196 euros. De momento, esta corrección fue capaz de respetar el nivel del 61,8% Fibonacci de lo que había subido previamente, y aquí, si recuerdas, en vídeos anteriores señalábamos un nivel clave a superar, la resistencia de los 132,4. Decíamos que mejoraba su aspecto técnico de medio o largo plazo si superaba esta zona porque activaba una divergencia alcista en semanal. Sin embargo, de momento no ha podido con este nivel. De hecho, desde ahí viene la última caída de las últimas semanas. Fíjate que desde los 132,3 viene este pequeño retroceso de corto plazo. Veremos si es capaz de superar esta zona. Además, fíjate que la media de 200 en semanal está en fase descendente y eso también es resistencia. Si es capaz de superar este nivel, daría un paso bastante importante. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, podríamos señalar como primera zona de soporte de cortísimo plazo los 123,30. Después, ya un poquito más alejado y un poquito más importante, la media de 200 en diario, que en este caso está en fase ascendente. Aquí tenemos soporte relativamente importante y también soporte en la directriz azul que viene uniendo mínimos. Ahora sí, nos vamos a la siguiente, Acciona Energía, donde aquí, si recuerdas, también en vídeos anteriores señalábamos una zona de resistencia bastante clara. En este caso, esta zona sombreada amarilla. Decíamos que si dejaba atrás este nivel, activaba un nuevo objetivo alcista por triple suelo. El objetivo era la zona de los 26,10, pero desde aquí ha venido este último recorte. Técnicamente es cierto que tiene todavía pendiente un objetivo por doble suelo hacia niveles de 24,70. Este objetivo solo se anula en caso de perder la zona de los 18,05, pero aquí tenemos zona de resistencia clave, repito, en la zona sombreada amarilla. Dejar atrás esta zona de resistencia dejaría el camino libre para al menos una continuidad del rebote de corto plazo, y en cuanto a soportes, la primera zona de soporte clave estaría en la media. Veremos si la media pasa de estar en fase descendente a de nuevo a girarse al alza. Esto sería positivo. Ahora, si nos vamos a gráfico semanal, aquí claramente podemos ver la zona de resistencia de la que estamos hablando. También podemos ver claramente una zona de soporte clave. Repito, tendría un objetivo pendiente de doble suelo, pero aquí básicamente la figura que está realizando ahora es una figura rectangular. Veremos por dónde rompe. Si rompe por arriba, lo más probable sería ver más alzas, al menos en el corto plazo. Nos vamos a la siguiente, Acerinox. Primero vamos a ver el gráfico diario, donde podemos ver que desde hace prácticamente 18 años el precio estaría cotizando al mismo nivel que ahora. Eso incluyendo dividendos. Siempre repito lo mismo, el coste de haber estado invertido en Acerinox es brutal respecto a otro tipo de compañías. A la vista está que no se trata ni mucho menos de una compañía para mantener a muy largo plazo. Dicho esto, a corto plazo ha tenido cierta mejoría, primero tras la superación de esta directriz y después tras la activación de una pequeña estructura de doble suelo. Si medimos y proyectamos, pues prácticamente nos llevaría de cumplirse la estructura a la siguiente zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla entre los 10,30, 10,38 aproximadamente. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que este último rebote viene desde la zona de la media de 200 en semanal, que está ligeramente girada al alza. Nos vamos a ACS, vamos a ver aquí primero gráfico semanal en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes y con una zona de soporte importante en la directriz azul que viene uniendo mínimos. Se encuentra en máximos de la historia, no tiene resistencias por el camino, y si nos vamos a gráfico diario, podemos apreciar que la primera zona de soporte importante de corto plazo estaría en esta zona sombreada amarilla, zona de los 41,32 aproximadamente. Después soporte los 39,94 en la comentada directriz azul que viene uniendo mínimos y la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Nos vamos a la siguiente, AENA, que se encuentra en tendencia alcista, también realizando mínimos y máximos crecientes, con única zona de resistencia en el entorno de los 201 euros. Es verdad que aquí tiene una cierta resistencia en el corto plazo, ya para medio o largo plazo tendría primera zona de soporte en la media de 200 diaria que está en fase ascendente, y yéndonos a gráfico semanal también podemos ver como soporte importante de medio o largo plazo en este entorno de los 163,10. Mientras sea capaz de respetar este último mínimo, no habrá problemas
zonas para medio largo plazo. Nos vamos ya a la siguiente, Amadeus. Vamos aquí primero a ver gráfico semanal, donde podemos ver que se está acercando después de esta última subida a una zona de resistencia importante. En caso de dejar atrás esta zona sombreada azul que coincide con zona de antiguos máximos y zona de antiguo hueco bajista, en caso de dejar atrás esta zona, lo más probable sería una continuidad de rebote para poner a prueba la zona de máximos de la historia, es decir, para poner a prueba esta zona de resistencia entre los 76,41 y 77,70. Si nos vamos a gráfico diario, podemos ver que tendría una primera zona de soporte de cortísimo plazo en los 64,56, en la zona de los 63,34, en niveles Fibonacci de esta última subida y la media de 200 diaria que se está girando ligeramente al alza. Nos vamos a ArcelorMittal, que en el medio largo plazo continúa con el objetivo activado por gran rectángulo roto al alza. El objetivo sería llegar a la zona de los 53 euros, esto para medio largo plazo. Para corto plazo, aquí ampliamos el zoom para ver niveles, decíamos que había mejorado ligeramente tras la aparición de este hueco, mientras no se rellenase estábamos abiertos a un rebote y a partir de ahí desarrolló primer impulso, corrección a zona del 61,8 y tras la superación de los 21,45 activó un segundo que ya estaría cumplido. Ahora, como siguientes niveles a batir, yo vigilaría como resistencia la directriz que viene uniendo máximo y después esta zona sombrada amarilla en los 26,71, además de este antiguo hueco bajista. Por el lado de soporte sería importante que la media de 200 en diario se girase al alza para empezar a funcionar de soporte, después también podría encontrar soporte en este hueco alcista. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que después de estas subidas también tendría una zona de posible resistencia en la media de 200 semanal que se encuentra bastante plana. Nos vamos a Banco Sabadell, que tras la sesión del jueves se encuentra atacando zona de máximos de la historia. Aquí podríamos trazar incluso un primer impulso, corrección. Fíjate que en todo momento se respeta el 61,8 y tras la superación de este máximo activa un segundo, cuyo objetivo sería llegar a la zona de los 1,99 aproximadamente. Veremos si es capaz de cumplirlo. Ojo que aquí dije que eran máximos de la historia, evidentemente no son máximos de la historia, sino que serían máximos anuales, y es que los máximos de la historia quedan todavía bastante lejos. En todo caso, tendencia alcista, atacando zona de máximos anuales y mientras sea capaz de respetar la zona de la media de 200 diaria que está en fase ascendente y mientras sea capaz de respetar estos últimos mínimos en la zona de los 1,60, la tendencia será alcista. Si pierde los 1,60 ya, precaución. Nos vamos a la siguiente, Bankinter, que continúa con el objetivo activado por este canal ascendente roto al alza. El objetivo sería llegar a la zona de los 9,44. Por el camino podría encontrar resistencia en la zona de los 8,30, que sería zona de máximos anuales, y en este caso sí que sería zona de máximos de la historia. Fíjate el diferencial de rendimiento con Banco Sabadell, es decir, Bankinter históricamente ha tenido un comportamiento mucho mejor que Banco Sabadell, y bueno, repito, tendencia alcista, media de 200 en fase ascendente y con zona de soporte también importante en los 6,86. Nos vamos a la siguiente, BBVA. Compañía bancaria que ha quedado un poquito rezagada tras la aparición de esta divergencia bajista que se terminó cumpliendo. A partir de ahí se está desarrollando una tendencia un tanto lateral. Mejoraría de nuevo el gráfico en el corto plazo si es capaz de superar la resistencia de los 10,24. En caso de hacerlo, creo ya bastante probable una continuidad del rebote para poner a prueba zona de máximos anuales, que en este caso también sería zona de máximos de la historia. Estamos hablando de niveles de 11,25. Nos vamos a CaixaBank, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes y además superando máximos anuales y máximos de la historia. Se encuentra en subida libre, no tiene resistencias y como zonas de soporte vigilaría en primer lugar los 5,20, la media de 200 en diario y ya para medio y largo plazo muy importantes los 4,53. Nos vamos a Celnex, vamos a ver aquí primero gráfico semanal, donde podemos ver que se encuentra en plena resistencia de la media de 200 en semanal. En caso de dejarla atrás, tendría la siguiente zona de importante resistencia en los 39,40. En caso de superar 39,40, mejoraría claramente el gráfico para medio y largo plazo, porque estaría superando la secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, antes de llegar a esa zona de los 39,40, tendría una zona de resistencia intermedia. En esta zona
sombreada azul, zona de los 37,28 aproximadamente. Primera zona de soporte en la media de 200 diaria y también soporte en la directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a Enagas, que en el medio de largo plazo se encuentra cotizando a niveles del año 2015 aproximadamente, es decir, no ha hecho prácticamente nada, y en el corto plazo está teniendo una secuencia de mínimos y máximos crecientes, eso sí, una secuencia sin demasiada verticalidad. Tendría primera zona de soporte en la media y después soporte importante también en este antiguo hueco alcista. En cuanto a resistencias, vigilaría los 14,34 y esta directriz que viene uniendo máximos. Nos vamos a Endesa, donde aquí habíamos marcado objetivo alcista, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 22,30 aproximadamente. Este objetivo todavía estaría pendiente. Como única resistencia que tendría en el camino sería los 20,09, que sería zona de máximos de la historia, y tendría primera zona de soporte los 19,20. Esta es una zona relativamente importante porque coincide con zona de antiguos máximos. Después soporte los 18,64 aproximadamente en la zona de la media que está en fase ascendente y niveles de 17,39. Nos vamos a la siguiente, Ferrovial, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes y se encuentra atacado zona de máximos de la historia. Esta sería la única resistencia que tiene por el camino. Como primera zona de soporte vigilaría los 37,30, la media de 200 en diario y ya muy importantes para medio largo plazo los 34,26. Mientras sea capaz de respetar 34,26 estará respetando la secuencia de mínimos y máximos crecientes. Si pierde los 34,26 ya cierta precaución. Nos vamos a Fluidra, que se encuentra en tendencia alcista de corto plazo, realizando mínimos y máximos crecientes, con soporte importante primero en la zona de la media y después en esta zona sombreada amarilla en los 18,55. La zona de resistencia también estaría bastante clara, sería los 24,04, una zona conformada por estos antiguos máximos y por ser el 61,8% de esta última caída. Dejar atrás esta zona sería positivo, después también podría encontrar resistencia en esta directriz azul que viene uniendo máximos. Nos vamos ya a Grifols, que bajo mi punto de vista no se encuentra demasiado interesante. Aquí te había dejado un importante hueco bajista tras la aparición del informe de Gotham Research y a partir de ahí ha tenido un goteo a la baja. La media de 200 está ahora bastante plana. Esta sería la primera zona de soporte, primera zona de resistencia los 10,34 y los 10,80. Después tendría más importantes obstáculos en los 12,03, en este hueco bajista, en los 15,92, es decir, muchos obstáculos por el camino, por eso no me resulta especialmente atractiva. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.